Esta es una producción de actualidadradio.com. Desde hace algunos meses, entiendo que desde el mes de febrero, Leandro Lutski, que es argentino, había viajado de Argentina, contratado por Telesur para participar de este canal, y ese día o al día siguiente renunció. Lo escribió en X, dijo: renuncié a mi trabajo como presentador de noticias en Telesur por el escándalo electoral de Venezuela. En el avión de regreso, una migrante venezolana me hizo prometer que haría un video contándolo. Y por eso hoy lo hemos invitado para conversar con él. Leandro está con nosotros. Te saludamos, Leandro. ¿Cómo estás? Bienvenido. Julio, gracias. Es un placer compartir contigo tu programa. Y un saludo también a toda tu audiencia. Con mucho gusto. Bueno, ¿qué pasó aquel día? Bueno, lo que pasó aquel día fue lo que vio prácticamente todo el mundo, ¿cierto? Un proceso electoral con muchas dudas y muchas polémicas y pocas respuestas oficiales que, bueno, permitan tener la más mínima confianza en el proceso electoral. Y en ese contexto yo estaba trabajando, bueno, en el canal que respondía a la bajada de línea. Voy a acentuar la pregunta. Venezolana. ¿Qué pasó aquel día en el canal detrás de cámaras? No pasó nada puntual, pero digo, estaba trabajando ahí y poniendo la cara en un medio de comunicación que respondía directamente a los intereses gubernamentales en medio de un escándalo mayúsculo, digamos. ¿Cuáles eran las noticias que tenían ustedes? Es decir, ¿qué se veía en pantalla? Sí. Bueno, el día de la votación, básicamente, se cubrió cómo avanzaba el proceso electoral. También, obviamente, hay una cobertura de lo que pasaba en el resto del mundo, porque la impronta del canal es ser un canal internacional de noticias. Yo en la previa de las elecciones siempre intenté hacer un trabajo periodístico más o menos equilibrado o hacer una especie de filtro con algunas temáticas de cuestiones de coyuntura que ocurrían en distintas partes del mundo. Y aunque a veces tenía sus complejidades, lo intentaba hacer lo mejor posible y creo que lo venía haciendo, pero en algo tan determinante y tan vital para el mensaje oficial, esa tarea me pareció que iba a ser imposible, y por eso es que decidí dar un paso al costado. Sentí que, poner todas las versiones de lo que estaba ocurriendo con el proceso electoral iba a ser prácticamente imposible, al margen de que tampoco podía cubrir lo que pasaba en la calle, con las manifestaciones, con la represión, las detenciones y también las víctimas que había en ese contexto bastante complicado a nivel nacional. Me sentí en una situación incómoda, sentí que mi rol periodístico ya mucha razón de ser no tenía, y por más que para mis adentros yo me planteaba hacer un trabajo equilibrado, para el tipo o el televidente que estaba viendo la tele no dejaba de ser la cara visible del canal gubernamental. Así que me quedo con la pregunta de cuán equilibrado se puede trabajar en Telesur, pero vamos a escuchar tu audio y luego me la respondes. Trabajo como presentador de noticias y conductor de programas de actualidad internacional en Telesur, básicamente por el escándalo electoral que está ocurriendo en Venezuela. Simplemente no podía pararme frente a cámara y repetir que el sistema electoral venezolano es el mejor o el más seguro del mundo en medio de una lluvia de denuncias de fraude electoral que todavía no han sido respondidas de modo acorde, en medio de una catarata de dudas en torno a la votación del 28 de julio que todavía no se han disipado. Estuve esperando unos cuantos días para hacer este video, suponiendo que tal vez las autoridades locales de Venezuela harían públicas las tan famosas actas electorales, algo que aún no sucedió. Lo que sí ocurrió hasta el momento es que el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, un hombre muy cercano al gobierno de Nicolás Maduro, fue al Tribunal Supremo de Justicia, un tribunal que hay que decir está conformado por jueces chavistas que a su vez fueron nombrados por la Asamblea Nacional de amplia mayoría chavista también, y fue hasta ahí a entregarle la documentación electoral requerida. Muy bien, de esta manera ibas explicando la razón de tu partida, y habla
Sí. esto de tu prudencia, tu honestidad, tu sentido de ética. Y recién decías, me hubiera gustado contar todas las versiones, ¿no? Que es lo que un periodista hace en el mejor de los casos. Pero la pregunta es si era posible, no ese día, como regla del canal, contar todas las versiones. Es decir, si cuando entraste al canal no te diste cuenta que ahí no se cuentan todas las versiones, sino que es la versión más cercana al oficialismo chavista, ¿no? Mirá, Julio, yo obviamente antes de ir sabía cuál era la impronta del canal, Ujú, digo, tampoco es que soy iluso, pero quería estar ahí para ujú. saber desde adentro, primero qué Buenísimo. estaba pasando en Venezuela y después cómo se cubrían las cosas para el Claro. día de mañana. Bueno, digo, una típica frase que dice mi padre es: a mí no me la contó nadie, ¿no? Claro, claro. La viviste, sí. Claro, quería estar ahí para Mm, después sacar mis propias conclusiones primero y después poder contarla desde mi vivencia personal de estar ahí en el lugar de los hechos. Eso como punto número uno a nivel de inquietud periodística, ¿cierto? Y después en cuanto a este difícil ejercicio de hacer un equilibrio en cuanto a informar o a contar todas las voces, estando una vez adentro desde la cocina, sí, obviamente me fui dando cuenta que hay cosas que no se pueden contar o que no hay lugar para contar, pero sí así un ejercicio de, bueno, por ejemplo, sabía que hablar de alguna situación puntual que pasaba en Venezuela, yo decía, bueno, no sé, por ejemplo, esta información que le digo a los televidentes eh, es la versión del Ministerio Público Fiscal, ujú. o es lo que dijo X funcionario, como, o sea, una clara básicamente de dónde proviene la Claro. información y que después el espectador saque sus propias conclusiones. Eso es lo máximo que yo podía hacer. Obviamente no iba a decir Y te en empezaban, vivo tal y cual cosa, me parece mentira, porque claro. tampoco era esa mi función y sabía que eso no se puede hacer. Sin ir más lejos, yo no sé, Julio, si vos estuviste en Caracas alguna vez, Sí, pero claro, muchas Telesur queda. veces. Sí. Claro, bueno, no sé si pasaste por el canal, pero queda No, justo enfrente del edificio de contrainteligencia militar. claro, claro. Entonces, mucho lugar para hacer actos heroicos tampoco había, Tampoco, ¿no? claro, claro, claro. Digo, tampoco uno va a pecar de tonto, digamos. Sí, Perdón por la ni de expresión, hacerse Julio. el héroe. No, 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 al contrario. Em, Entiendo que vamos a ir un poco a cómo llegaste. Estabas en Argentina, trabajabas en un canal que se llama C5N Sí, y estabas de reportero y entonces te ofrecen esta oportunidad, que imagino habrá sido más allá del canal una buena oportunidad. Es decir, había una posibilidad positiva para tu carrera. Y eso fue lo sí, que te Julio, sí, entusiasmó. sí. Sí, sí. En verdad yo estaba, sí, en Argentina, como bien vos decís, tenía muchas ganas de seguir desarrollándome en periodismo internacional. Yo estaba haciendo unos videos de actualidad internacional en las redes sociales de C5N también. Y bueno, en base a esto llega esta propuesta de Telesur y sí, me generó mucha inquietud. También muchas dudas, ¿no? De lo que me iba a encontrar y de los riesgos a los cuales me podía someter Sí. en cuanto a lo laboral también, digo, obviamente, eh, digo, trabajar en Telesur tampoco es gratis, digamos, tenía un costo, pero bueno, hice una balanza, puse todo en la balanza, mejor dicho, y me pareció que ir a Venezuela, la principal reserva petrolera del mundo, con todo lo que está pasando a nivel social y político, con todo lo que se dice de Venezuela, con la cantidad enorme de migrantes que se han ido de Venezuela, casi no, directamente de modo forzoso, perdón. Sí. Eh, me pareció una buena oportunidad ir ahí y entender mejor qué está pasando en Venezuela. O sea, primó la inquietud periodística y después a nivel profesional, la verdad es que nunca había conducido un programa, eh, nunca había sido presentador de noticias internacionales. Me pareció un lindo desafío, Ujú. pero siempre me planteé que si había una situación polémica, que rozaba mis límites éticos, digo, sabía que lo iba a dejar de hacer. Tenía algunas dudas previas en cuanto a cómo se iban a desarrollar las elecciones, digo, le daba al gobierno el beneficio de la duda, si querés, pero bueno, pasó lo que pasó y de un día para el otro dije,
chau, me vuelvo a Buenos Aires, o sea, conmigo no cuenten para esto. Okay. Y fue lo que ocurrió, Julio. Hoy Te con estoy la... hablando con Sí, total confianza y a calzón quitado, claro, si te bueno, no, molesta, y claro, y avísame. ya puedes hacerlo además. Y con esa misma Sí, confianza te pido que nos cuentes qué viste de sí. Venezuela y qué descubriste de Venezuela y cómo puedes describir este proceso que están viviendo ellos. Mira, lo que yo vivía en Caracas, ¿sí? Estuve un semestre y apenas llegué a Caracas, lo primero que pensé fue, uff, esto alguna vez fue una gran ciudad, Ujú, ¿no? sí, entonces Como que alguna vez, o sea, pensamos todos, porque sí, como los restos, los vestigios de lo que exacto, alguna sí. vez fue, Una ¿no? ciudad incluso de vanguardia por el tipo de edificación. Sí, sí, totalmente. Bueno, en los tiempos en que el precio del petróleo era altísimo, sabemos Ujú, que Caracas era furor, ¿no? Era una de las capitales emblemáticas de América Latina. De así hecho, cuando es. en Argentina, vos sos compatriota, cuando en Argentina había dictadura, muchos exiliados elegían Venezuela como Era un un posible privilegio destino, irse a ¿no? Caracas, exactamente. Claro, tal cual, tal cual. Así que bueno, me topé con ese escenario, me pareció como un lugar que en muchos aspectos parecía estar detenido en el tiempo, ¿no? Con, no sé, los edificios prácticamente desmantenidos. Después podemos discutir mucho, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? ¿Qué pasó en Venezuela? Eh, Digo, eso es sumamente debatible, pero lo que vi, sí, un lugar donde los servicios funcionan mal, donde el agua se te corta cada dos por tres. Ujú. El transporte público tiene muchas deficiencias, sobre todo en Argentina le decimos colectivos, pero en otros lados le dicen bus, Autobuses. Ajá. autobuses. Entiendo que los latinos en Miami también les deben decir así, Sí. autobuses. Realmente muy defectuosos. Eh, y después algo que me llamó mucho la atención, Julio, esto así como dato de color, es que percibía un estado de paranoia permanente Ujú, en el ciudadano de a pie. ujú, Eh, Todos coincidían en que la inseguridad, te hablo de la delincuencia, no otro tipo de inseguridad como puede ser político por decir tus ideas a viva voz, pero digo, todos coincidían en que la delincuencia, por ejemplo, había bajado muchísimo y yo, honestamente, yo lo vi, no sentí inseguridad, o sea, no sentí miedo de que me roben en ningún lado en Caracas, esto hay que decirlo, hay que reconocerlo, pero sí noté un estado de paranoia y alerta de prácticamente todos. No sé, me llamó eso poderosamente eh, la atención, como que la gente siente que le está por pasar algo malo prácticamente todo el ujú. tiempo. Veías alambres de púas en casi todos los edificios. eh, Vas al supermercado y te revisan lo que te compraste, Claro. piden Bueno, el y ticket, eso no sé porque si... le Sí, pasan cosas malas, ¿no? Digo, la paranoia tiene un fundamento. lógico, Sí, lógico, tiene un antecedente. Y Venezuela tiene una historia, ujú, sí, incluso antes del chavismo, el Caracazo, bueno, claro. Sí. tiene motivos de sobra, lógicamente, para sentirse así. Y además es una sociedad o un país donde el propio gobierno imparte una lógica de paranoia permanente. Lo que me llamó Ujú, poderosamente la atención también de mis meses en Caracas es que por ejemplo, el titular del Ministerio Público Fiscal, William Saab, ujú. este hombre tan particular, Sí, denunciaba, no sé, prácticamente un intento de magnicidio por semana. Era una ujú, cosa sí. impresionante. Digo, claro, o sea, bajo una sensación de paranoia, que de hecho hasta a mí también me la transmitieron en los últimos días, cuando la situación se puso tensa de verdad. Yo confieso que ahí también me puso un poco paranoico y que, y que sentí la necesidad de que tenía que resguardarme porque no sabía lo que iba a pasar. ¿Tuviste algún Sí, tipo de amenaza o algún tipo de mensaje amenazante al renunciar? ¿O después? ¿Ya en Argentina? no, No. no, la verdad es que no, y de hecho me sorprendió la cantidad de mensajes de afecto que recibí. Sí, claro, claro, claro. Me sorprendió mucho, Julio. Ujú, Honestamente, algunos me llegaron a emocionar, porque imagínate la cantidad de familias partidas que hay dentro y fuera de Venezuela. ujú. Y estás La, hablando en una ciudad donde la gran parte de la población son venezolanos que han llegado en los últimos 10 años, que conocen ese dolor que tú has visto allá. hablas de Buenos Aires, de No, Argentina. hablo de Miami. Ah, de Miami, perdón, lo siento mucho. Sí, imagino que buena parte de tu audiencia está conformada por
bueno, por venezolanos o latinos en general, pero que obviamente vivieron en carne propia la situación y tienen a sus familias partidas. Es que vos cuando vas por Caracas, es difícil encontrarte un venezolano sin la familia partida. Así es. Así es. Por eso también el mensaje de la oposición o de Corina Machado caló tan hondo, ¿no? En parte de la sociedad, porque ella difunde esa esperanza de querer reunir de nuevo a las familias venezolanas, al margen de lo que piense cada uno de la oposición, ¿no? Si está a favor o en contra, digo, el mensaje que vende la oposición hoy es ese, el deseo de reunir a la familia venezolana, que hoy casi todas las familias, o la mayoría de ellas, están partidas. Gran parte de la población, o particularmente en Caracas, tienen 1, 2, 3 familiares en algún país perdido por ahí, y eso para alguien que no lo vive es difícil de explicar, realmente. En una de tus Nos fuimos entrevistas... por las ramas, Julio, perdón. No, al contrario, en una de tus entrevistas decías que te sientes más cómodo preguntando por ser periodista que respondiendo. Totalmente, y ¿se nota? y me pregunto si hubieras querido hacer alguna pregunta que no pudiste hacer antes de irte allí en Telesur. Wow, Julio, qué pregunta, qué pregunta. Sí, le preguntaría lo que todo el mundo le quiere preguntar a Nicolás Maduro, si está dispuesto a dejar el poder en caso de que se compruebe que efectivamente perdió las elecciones, o cuándo van a mostrar las actas, ¿no? Hoy es lo que el planeta Tierra se está preguntando. Creo que, digo, es la pregunta obligada, ¿no? Bueno, Lo si que todos le consiguieras esa querríamos respuesta, preguntar. pasarías a ser el periodista estrella de la historia, por lo menos de este siglo, ¿no? Si te lograras Sí. encontrar la respuesta. Leandro, eres muy joven, debo decir, para quienes no están viéndote, a juzgar por tu apariencia, estás en los 20 largos, principios de los 30. Mirá, 32 cumplí Ahí el estamos. sábado años. Así que Bueno, llegué a a celebrarlo con Buenos tu Aires y familia. festejé, sí, Te festejé el pregunto sábado. si esto, ¿qué ha significado en tu carrera? Entiendo que esto de momento puede ser lo más interesante que has tenido porque tu carrera es corta, porque eres muy joven y ojalá pasen cosas mucho más interesantes que esta, pero habiendo pasado por este proceso, hay mucha gente que elige trabajar en este tipo de canales, muy pocos se van. O algunos se van por otras razones, no por dignidad, y esto es lo que hace la diferencia contigo. ¿Qué ha marcado en tu carrera y qué has aprendido en este momento con esto que te pasó? Aprendí que el éxito a cualquier costo no está nada bueno, que querer autoconvencerte, ¿no? De que, bueno, yo hago tal o cual cosa porque es trabajo y es la que toca, es una gran mentira. Digo, hay muchos trabajos que hacer antes que hacer algo que te parezca poco ético. Podés ser conductor de Uber o ser mesero en un bar y nadie va a morirse por eso. Esa es la segunda cosa que aprendí. Y esto lo dije en otra entrevista, pero aprendí o confirmé que hacer lo correcto es muy importante, o es lo más importante. Yo, Julio, honestamente, cuando renuncié, no es que lo venía planificando o que tenía otro plan. Realmente me salió del corazón y fue como reaccioné y me pareció lo mejor, dado el estado de cosas. Así que ahora estoy viendo cómo reoriento Claro. la brújula, pero algo que sí aprendí respondiendo a tu pregunta es que hay muchas personas que valoran la integridad en el sentido de que valoran sentir de que la palabra de un periodista no está comprada o ensobrada, como se dice en Argentina. Y esa enseñanza me gustaría darle forma, me gustaría tal vez hacer un proyecto propio y ver si tal vez puede sostenerse con el apoyo de la gente. Lo tengo que... Sí, devolverle la que ética al periodismo, ¿no? Yo siento que el periodismo, y esto puedes poner el dedo en donde quieras en el mapa, que allí vas a encontrar medios de comunicación que más o menos corresponden a algún tipo de ideología, que ni siquiera corresponden a una ideología por la ideología misma, sino porque eso representa un tipo de negocio que luego es sostenido por la empresa detrás del medio. Tal cual. Y eso se ha convertido en algo tan natural que incluso las nuevas generaciones creen que eso es el periodismo. Tal cual. Y quizás, bueno, comienzas a ser voz de esa
ir al rescate, ¿no?, de lo que realmente es la tarea periodística. Así que, bueno, nos alegra haberte conocido. Servirá este espacio para que cuando quieras contar algo nos llames y tengas aquí tu audiencia. Y seguiremos en contacto de todas maneras. Te felicitamos por este paso. Bueno, Julio, gracias por tan lindas palabras. Realmente me reconforta saber que es recibido de esta manera. De verdad, no esperaba semejante eco y que sea tan positivo, así que estoy contento y bueno, espero poder hacer al menos la octava parte de todo lo que me propusiste. Así que bueno, te agradezco. Podríamos elegir tener una opinión sobre el pasado y elegimos tener una opinión sobre tu futuro, que imagino será mucho más interesante que lo que has vivido, ¿no? Así que por ahí lo encaramos. Bueno, Julio, gracias de corazón, te mando un abrazo enorme desde el extremo sur del continente. Gracias. Y también un abrazo muy grande a los venezolanos, que seguramente son muchos los que escuchan tu programa. Y donde hiciste eco con tu noticia, sí, por eso decidimos llamar. Sí, y que entiendo que están muy sensibilizados, lógicamente, por esta situación, y les agradezco por los mensajes lindos que me escribieron. Los vi todos o casi todos, y realmente me llenaron de alegría el corazón. Así que te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Para vos y todos ellos. Muchas gracias. Abrazo gigante, Julio. Esta es una producción de actualidadradio.com.